Muy buenas, comprensión de los tiempos. Bienvenidos a todos los que se están añadiendo a esta sesión, a esta conferencia, una nueva mirada a estos temas y bueno, siempre temas muy actuales, siempre la ciencia va avanzando, ayudándonos a entender mejor estos asuntos, pero necesitamos darle una buena mirada. Entonces comenzamos esta serie proveyendo cuidado integral, suicidio, ansiedad, adicciones, trastornos alimenticios, aborto, homosexualidad, temas controversiales. La Biblia tiene mucho que decir. Dios siempre tiene una palabra para darnos en los tiempos complicados que vivimos. Y para ello, entonces tenemos a la teóloga y psicóloga Rebeca Otremba, una joven que se ha dedicado a estudiar estos temas, a profundizar en ellos, a servir con ellos a las personas y ayudarles a comprender lo que Dios tiene para decir, lo que la ciencia tiene para decir y cómo en esta amalgama podemos aprender, salir adelante, ayudar a otros también, porque puede ser que no vivamos de primera mano algunos de estos temas, pero conocemos personas que necesitan nuestra ayuda. Así que vamos a orar y vamos a iniciar para tener estos temas en este día de hoy. Nuevamente, bienvenidos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque comprensión de los tiempos es una ventana bíblica, una ventana espiritual, pero y también una ventana que toca integralmente al ser humano. Te pedimos gracia y favor a Rebeca, Señor, para que pueda con facilidad presentarnos estos temas tan difíciles y controversiales, que sean de ayuda para nuestras vidas y para nuestro entorno, que podamos ayudar y servir a otros con los elementos y las herramientas que aprendemos en estas conferencias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenida, Rebeca, a este espacio de comprensión de los tiempos actuales. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos a nivel mundial recordando y celebrando el Día de la Prevención de Suicidio y no vamos a tocar el tema hoy, sino dentro de 15 días. Pero este tema que vamos a tocar hoy de la depresión está muy relacionado con ese tema del suicidio. Entonces es también una oportunidad para capacitarnos, para aprender del tema, revisar nuestras propias vidas tanto desde la parte psicológica como después espiritual. Quiero que tanto lo escuches desde tu perspectiva personal como también cómo ayudar a otras personas. Y este tema de la depresión ha ganado mucha popularidad, interés, preocupación. El COVID nos ayudó mucho en ese sentido también. Nosotros en diferentes ámbitos de la vida escuchamos hablar al respecto y hasta a veces se ha vuelto algo como tan común como la gripe, como que es casi lo más común hoy en día es esto, tengo depresión y a veces hasta denominamos a toda tristeza depresión, pero eso no es así, o sea, no toda tristeza, no todo ánimo deprimido significa que es depresión. Por eso es necesario capacitarnos, conocer un poquito más de qué es realmente la depresión, sus causas, síntomas, su tratamiento. Y también es necesario que como creyentes entendamos qué piensa Dios al respecto y cómo abordar el tema en nuestra vida personal y con las personas que enfrentamos día a día, tanto en nuestro contacto con gente no creyente como gente creyente que enfrenta esa situación. Y nosotros tenemos una respuesta, podemos ayudar a la gente hasta cierto punto. Entonces, hoy quiero enfocarme primero en esa parte más técnica y psicológica y ya después con un ejemplo vamos a ver como más la perspectiva espiritual y divina. Quiero comenzar con algunas estadísticas. Yo sé que las estadísticas no nos gustan tanto, pero es clave saberlo. Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente, como ya mencionaba, y se calcula que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de ello. Bastante gente.
Y la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de una forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad porque genera caída en la productividad, apatía, falta de energía y lleva a un costo mundial de más de $1 billón. O sea, es un asunto muy serio en ese sentido. Esa tiende a afectar casi el doble a las mujeres que a los hombres y en general afecta mayormente a las mujeres, los jóvenes y los ancianos, que eso es también un área muy clave que tengamos en cuenta, especialmente en nuestro ámbito cristiano, que tristemente muchas veces en la iglesia los ancianos también los olvidamos y contribuimos a esa depresión que puedan experimentar. Y solo un 21% de las personas que luchan con la depresión son tratados adecuadamente. Y en los países latinos hasta menos. Pero sí es triste que solo una quinta parte de los que necesitan tratamiento están recibiendo el tratamiento necesario. Y según la Organización Mundial de Salud, este mal afecta al 4.4% de la población del planeta. Eso es algo muy serio. Entonces, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un estado de tristeza, el enlentecimiento físico e intelectual y una falta de motivación. Se tiene un exceso de ideas pesimistas, de desesperanza, altera el sueño, muchas veces insomnio, el apetito, sea que coma de más o deje de comer, y la capacidad de concentrarse. Nuevamente, no confundamos la depresión con un simple estado de tristeza. El estado de tristeza, que nosotros a veces sí lo decimos, estoy deprimido, pero normalmente está relacionado con un hecho concreto y es pasajero, mientras que la depresión es un estado que afecta toda la vida cognitiva del paciente y pues necesita diagnóstico y tratamiento por un psiquiatra o un psicólogo. Nosotros acá nos podemos capacitar, podemos ayudar hasta cierto punto, pero no está mal que cuando se nos salga de las manos, pues referirlo a esos expertos que saben y tienen las herramientas y pueden ayudar. Y los síntomas afectan tres áreas: el afecto, o sea, cómo se siente, cómo se ve, cómo las emociones, digámoslo así, la conducta, qué hace o qué no hace, y la cognición, que son los pensamientos. En el aspecto del afecto, se nota que el humor de la persona cambia significativamente. Hay esos persistentes periodos o sentimientos de tristeza, hay una falta de esperanza, un desánimo. En la conducta hay esos cambios de conducta que les mencionaba, la pérdida o ganancia de peso, hay problemas de sueño, puede que por exceso nuevamente o defecto, hay retrasos psicomotor, como esa lentitud, como que no se puede ni levantar, como que todo es súper lento. También puede haber ansiedad, irritabilidad, fatiga, se pierde el interés y el placer en esos pasatiempos e intereses que tanto le interesaban. Y en la parte de la cognición, pues hay una dificultad para concentrarse o recordar, que es mucho de lo que también afecta en lo laboral o en lo estudiantil. Hay esos pensamientos negativos y un pensamiento distorsionado. Si nos da el tiempo, voy a tocar un poquito cuáles son algunos de esos pensamientos distorsionados y cómo podemos contrarrestarlos. También puede haber pensamientos de suicidio, líbido disminuido, evitar la sociedad, o sea, se aísla y hay momentos de llanto y hasta ni sabe por qué. También están los síntomas físicos como dolores, quejas generales, fatiga, dolores de cabeza, problemas con el síndrome premenstrual, perdón, y es algo muy prevalente aún entre creyentes. Y cuando no se trata la depresión, pues va a haber un mayor nivel de abuso de alcohol, tratando de automedicarse, la discapacidad laboral, problemas escolares, suicidio y otras condiciones médicas también se pueden
empeorar y pueden surgir también otros problemas psiquiátricos. La depresión en sí se desarrolla lentamente, su curso varía, o sea, hay momentos donde está mejor y peor, y tiende a empeorar con el tiempo si no recibe tratamiento. Si recibe tratamiento, puede la persona ser libre o sanarse de eso. Veamos entonces algunos factores o causas. Primero, la depresión tiene varias causas. Debemos entender eso. No necesariamente es un asunto clínico, o sea, todos nos deprimimos a veces. A eso me refiero, no a la depresión del DSM-5 o de diagnosticada, sino lo que nosotros llamamos depresión, que realmente es un ánimo deprimido. Job, por ejemplo, en Job 5:7 se deprimió. También puede ser una reacción natural a la pérdida, cuando uno, ese es otro buen tema, el duelo y la pérdida. eh, Muchas veces se entra en depresión por esa pérdida y es entendible. Y si se hace bien ese proceso de duelo, pues se soluciona. También puede ser secundaria a asuntos del estilo de vida, como se tiene fatiga, falta de sueño, estrés o una dieta inapropiada. Todos esos factores pueden llevar a que la gente se deprima porque el cuerpo, digamos, físicamente le falta la sustancia que el sueño, el estar tranquilo, la dieta apropiada le proveen, y puede llevar a depresión. Puede ser una reacción a la ira o a estar molesto. Hablábamos hace 8 días de las emociones, y a veces las emociones se manifiestan en sentimientos de ese tipo. Puede ser una reacción a la culpa o fracaso, y es un espectro, o sea, de un duelo normal a reacciones de ajuste hasta la depresión mayor. O sea, no podemos nosotros, no está deprimido y está grave, sino puede ser una depresión leve, mediana, severa, puede ser simplemente un duelo. Entonces, también tener eso en cuenta. ¿Cuáles son algunas personas más vulnerables a presentarlo? Ya les mencioné las estadísticas un poco, pero veamos más. Personas que han vivido un suceso estresante. Eso puede llevar personas con estrés crónico, o sea, están constantemente en estrés continuo. Eso puede llevar al burnout del que hablábamos también, y eso puede llevar a depresión. Las personas que han perdido un empleo, tienen dificultades para encontrarlo, pues obviamente esa falta de esperanza, esa inseguridad, esa incertidumbre pueden llevar a depresión. Las mujeres en sus cambios hormonales, por ejemplo, menopausia, todas esas, o dependiendo del ciclo, ahí puede haber también, estar más vulnerables. Los que tienen historia familiar de depresión, hay un cierto factor genético que se repite, entonces esos son más vulnerables. Los que han tenido una infancia difícil, incluyendo esas primeras experiencias de duelo, personas que han perdido a padres desde a pequeña edad, o, o han vivido en un ambiente abusivo, eso puede ser. Nuevamente, son más vulnerables, no significa que ya estén condenadas a eso. Las mujeres embarazadas, por todos esos cambios nuevamente hormonales, puede llevar a un desbalance en ciertos niveles de serotonina, de noradrenalina y todos esos cuentos que pueden llevar a depresión. Ciertas enfermedades físicas pueden generar eso. Si se tiene algún otro problema de salud mental también, con una enfermedad potencialmente mortal o con dolor crónico, nuevamente esa falta de esperanza, ese sufrimiento constante puede llevar a depresión. Cuando se tiene un desequilibrio químico, nuevamente hay neurotransmisores, ciertas cosas en nuestro cuerpo que Dios lo ha hecho tan perfecto, que están en desbalance, y el cuerpo reacciona con la depresión. Las personas que previamente han estado deprimidas se vuelven más vulnerables a eso. Nuevamente, no es condenación, pero esas personas tienen que adquirir ciertas habilidades para poder afrontar ciertas circunstancias y situaciones de mejor forma. Carencias en la exposición a luz solar en invierno.
Tal vez en los países latinos no lo tenemos tanto, pero en Estados Unidos, Europa y otros países que tienen las estaciones, en invierno puede haber eso. A mí me pasa que un día que empieza lloviendo, está oscuro, automáticamente yo me doy cuenta que mi ánimo está también un poquito más oscuro, afectado, mientras que un día que amanece soleado, como que cualquier problema uno no lo puede ver diferente y es porque nuevamente hay ciertas cosas que el cuerpo entonces no produce por esa falta de luz, como Dios nos hizo tan perfectos, que llevan a la depresión. Y finalmente, personas que tienen dificultades de adaptación tras desplazarse a un país extranjero, los inmigrantes. Y creo que nosotros en muchos países estamos teniendo mucho inmigrante. Entonces, seamos muy cuidadosos y atentos a esas personas que necesitan nuestra ayuda y nuestro acompañamiento para que no caigan en esa depresión y poder ayudarles si es que la están presentando. Veamos entonces algunas causas médicas. Simplemente es como para que sepamos, para que estemos informados y tal vez si enfrentamos ciertas enfermedades o la persona tiene eso, podemos decir, ah, no, eso tal vez es una causa médica, simplemente se puede solucionar de otra forma. El cáncer puede generar la enfermedad tiroidea, que nuevamente si ya se le da la medicina, eh, se equilibra todo. Los efectos secundarios de algunas medicinas, entonces eso también con el médico general hay que decir, mira, estoy presentando eso y tal vez simplemente con cambiar la medicina el problema se soluciona, la apnea del sueño, o sea que ese despertar el no respirar en el sueño, o sea, se le para la respiración en el sueño, que es la apnea del sueño, nuevamente porque por ese corte de oxígeno, hay ciertas cosas que ya a nivel general del cerebro no se producen o no se producen de la misma forma. La menopausia y los asuntos hormonales que les mencioné, la deficiencia de vitamina D, que nuevamente es la luz solar que ayuda en eso, defectos de la fisiología de la serotonina, noradrenalina, norepinefrina y dopamina, que son todos factores que juegan un rol para estar bien de ánimo, tener bienestar y que afectan nuestro ánimo y nos llevan a depresión si no los tenemos en los niveles adecuados. También puede ser genético, como les dije, esa predisposición, esos antecedentes familiares, nuevamente también tener en cuenta y pues digamos esas personas simplemente tienen que aprender esas habilidades, saber cómo manejarlo, entender también un poquito, psicoeducación ahí es muy bueno. El consumo de alcohol y drogas también se usa como para estar de ánimo, pero eso son drogas, y vamos a hablar eso un poquito el día de las adicciones, más bien depresivas, entonces obviamente generan depresión. Y las épocas del año, como decía, esa depresión estacionaria, que en invierno, por falta de la luz solar, ese ambiente tan lúgubre, les da eso. En Lima también se tiene ese hecho en la parte del invierno, también el cielo está gris todo ese tiempo y se tiene evidencias de que en esa época en Lima se aumentan los suicidios, porque obviamente lleva a más depresión y eso lleva a suicidio. También hay algunas razones psicológicas. Es el duelo sin resolver. El duelo tiene sus fases y tiene su fase de depresión, pero si yo no trabajo bien en mi duelo, se vuelve un duelo complicado y puede generar depresión. Las pérdidas de algún tipo, el trauma, la ira, la falta de esperanza, el temor y los pensamientos errados. Entonces vemos que hay varias causas, algunas físicas que requieren medicación, otras más mentales que pueden recibir ayudas psicológicas sin necesidad de medicina. Y algo muy importante que en un pasado ya está cambiando, pero nosotros como creyentes debemos tener cuidado de no considerar que la causa de la depresión es falta de fe, un pecado o algo así. En un pasado cuando yo era niña, ese era el concepto en la iglesia. O sea, alguien depresivo era falta de fe o era algún pecado que tenía.
Entonces uno no podía tener depresión porque eso significaba que uno estaba mal con Dios. Y no es verdad, nosotros debemos realmente descubrir la causa, verlo como otro problema más. Puede que sí sea eso, pero no necesariamente. Y entender que también es común entre creyentes porque vivimos en un mundo caído, en un mundo con traumas, con duelos, con pérdidas, con problemas médicos. Entonces también entender eso. Entonces, en la Biblia también, como para mostrar que no es un pecado, sino que es algo muy real y algo que le puede pasar a personas muy creyentes, vemos a personas y personas grandes, importantes, que tuvieron depresión. Por ejemplo, Elías, el que vamos a estudiar un poquito más a fondo al final, Job, Jeremías, ahí está Lamentaciones 3, que es el, digamos, el lamento de un depresivo, muy buenos, y pues otros también que tuvieron depresión. Teniendo un poquito las causas, factores, veamos síntomas que ya he mencionado un poquito, pero entremos más en eso. Esa depresión, que también se conoce como el trastorno depresivo mayor o depresión unipolar, es una enfermedad mental que puede causar numerosos síntomas psicológicos y físicos. El más conocido, una tristeza profunda y prolongada. O sea, es muy profunda, muy prolongada. Es normal que alguien, que ustedes sientan alguno de estos síntomas que le voy a mencionar de vez en cuando, pero si tú los experimentas o la persona lo experimenta por más de 2 semanas seguidas, podría demostrar depresión. O sea, no me venga ahora, ay, estoy deprimido porque es que esta semana amanecí con eso. Espere, 2 semanas, por lo menos, por más de 2 semanas, podría, no necesariamente, ahí toca mirar bien, significar eso. Sentirse triste, paralizado o vacío, dormir demasiado o tener problemas para dormir, lo que es el insomnio, o simplemente dificultad para quedarse dormido, y ya de ahí pues duerme bien, pero le cuesta quedarse dormido. Dormirse repetidamente en clase para los que están estudiando y sentirse constantemente cansado, como que ese cansancio continuo, ese sentirse sin esperanza, sin ayuda, sin valor o culpable, sentir rabia o temperamental, se llora fácilmente, tener ataques de pánico. Nuevamente, estos son en un contexto, son a 2 semanas y toca mirarlos en contexto. No necesariamente es uno y ya, soy depresivo. Evitar a los amigos, o sea, ese aislamiento que mencionábamos, la irritabilidad mayor con amigos y familia, eso es especialmente cierto en los adolescentes. De repente están muy irritables precisamente con los amigos y la familia, y puede que sea simplemente depresión. Quiero ahí meter también la cuchara diciendo que los adolescentes y la depresión eh, se muestra un poquito diferente que en los adultos. Es más con irritabilidad, con ansiedad, es diferente. También pues los niños a veces también, pero especialmente los adolescentes a veces no entendemos que están deprimidos, creemos que están rebeldes, están con algo, y es depresión porque se manifiesta de otra forma en ellos. La dificultad para hacer las tareas, sea escolares, sea de la casa, sea del trabajo, los hábitos alimenticios cambiados, como ya se dijo, comer de más o no comer, leer libros, ver películas o escuchar música con temas depresivos o suicidas. Esos pueden ser síntomas y también pues no ayudan porque empeoran la situación. Y también la dificultad para recordar cosas o tomar decisiones, de la que ya nos mencionábamos, esa falta de algunos más, o sea, esos es normal sentirlos de vez en cuando, pero si es por más de 2 semanas, es. Y ya los síntomas oficiales, digamos, está el ánimo deprimido, esos sentimientos de tristeza que ya hablábamos, la anedonia, que es esa falta de placer por las cosas placenteras de la vida, pérdida de interés y placer en pasatiempos, intereses, ya como que no,
O sea, no hay placer por las cosas placenteras. No le gusta ver un partido de fútbol, no le gusta comer lo que antes le gustaba comer, eso es anedonia. Cambios en el apetito, que ya dije, falta de esperanza, una baja autoestima, también puede ser síntoma de una memoria alterada, la dificultad para concentrarse o recordar. Yo sé que algunas cosas ya las hemos mencionado, pero ahí están todas como junticas. La ansiedad e irritabilidad, sobre todo en los adolescentes, como les decía, esa falta de emociones, o sea, como que pues están ahí bien al fondo, bien, pero no hay esa, es como esa apatía, como la preocupación con pensamientos negativos, pensamientos suicidas, la autocrítica, eso puede ser síntoma del pesimismo, la dificultad para tomar decisiones, nuevamente porque afectan nuestros pensamientos y cognición, el sentirse sin valor o culpable, la fatiga, nuevamente el sueño afectado, durmiendo de más o no poder dormir, la disfunción o apatía sexual, tal vez hay problemas de matrimonio y están, no, es que no, usted no me responde a mis necesidades y tal vez es simplemente porque está en depresión y pues no, que va a querer tener relaciones sexuales con su esposo o con su esposa, entonces pues obviamente tal vez el diagnóstico es otro que hacer. La evitación social o el aislamiento, el romper en llanto, el descuidar sus responsabilidades, porque como hay desesperanza, no hay nada, entonces hasta se olvida que las tiene o no le importa realizarlas. También pierde el interés por la apariencia, ya no le preocupa ponerse bonito, ya qué importa, igual la vida no tiene sentido. Pérdida de motivación, también hay problemas gastrointestinales, sea náusea, vómito, constipación, diarrea, flatulencia. Nuevamente, todas veámoslos en un contexto, porque problemas gastrointestinales, veremos que si usted estudia algo de psicología, muchos otros problemas también los tiene. Dolores, así dolores generales, dolores de cabeza, cansancio, dormir mucho o muy poco. ¿Cuál es la realidad de la depresión? La depresión es muy física, o sea, hay un síntoma muy físico, esa lentitud, eso todo. Puede ser causada por una variedad de problemas médicos y por eso siempre adelanto un poquito a lo que les voy a recomendar. Lo primero que yo mando a una persona depresiva cuando viene a mi consulta es, ya te hiciste un examen médico. Si no, hazte un examen médico bien exhaustivo, con todos los juguetes para que revisen de que usted no tenga algo médico, que la verdad yo en la consulta psicológica no te puedo ayudar porque simplemente necesitas cierta medicina que te ajuste en cierta cosa y el problema solucionado. Puede ser muy debilitante y altamente estigmatizante, aunque ya ha perdido ese estigma, sí tiene como que, ay, ese es el depresivo, ay, no lo invitemos, tiene su estigma y eso empeora la situación. Tiende a ser recurrente sin tratamiento. Con tratamiento hay solución. Y no se relaciona consistentemente con el nivel de madurez espiritual. Significa que un pastor que Dios lo está usando grandemente puede tener depresión. Solamente veamos a Elías del que vamos a hablar. O sea, no significa que si yo estoy depresivo, no soy madura espiritualmente. No, eso no es necesariamente, no tiene correlación. Con toda esa información, veamos entonces cuál es el tratamiento del manejo que se le puede dar. Clave, 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 busque ayuda. O mande a la persona a buscar ayuda, porque una es tratable. La depresión es tratable. El tratamiento reduce el dolor y el sufrimiento de la depresión. Hay un 80 al 90% de éxito en el tratamiento. O sea, hay otras enfermedades mentales que no son tan exitosas como el tratamiento contra la depresión. Casi todos los pacientes que sufren depresión consiguen alivio de sus síntomas y regresan a su vida normal, algunas veces hasta en pocas semanas, pero es gracias a que reciben tratamiento. Y como con cualquier otra enfermedad médica, si más se demora el tratamiento, más difícil va a ser de tratar, más
severo va a ser entonces más difícil. Así que busque ayuda lo más pronto posible. Así va a evitarse una depresión más grave y también el riesgo de que se vuelva a repetir. Y también el tratamiento puede prevenir varias consecuencias graves de la depresión, entre las cuales está el suicidio. Porque las personas con depresión son 30 veces más propensas a autolesionarse. También no solamente la autolesión, o sea, no solamente la autolesión para suicidarse, sino lo que se llama el autolesionarse como para aliviarse, que la población general. Pero cuando se es tratada con éxito, esos pensamientos de suicidio o de autolesión desaparecen. Y aunque puede ser necesario probar más de un tratamiento, nuevamente somos personas diferentes, no todo tratamiento nos sirve igual, en casi todos los casos se encuentra uno efectivo y uno que le pueda ayudar. Entonces es clave animar a la persona a buscar ayuda, como mencionaba, hacerse un chequeo médico para primero descartar cualquier causa física que pueda estar causando esa depresión. Si una vez que se haya descartado algo médico, entonces se puede mirar una posible causa de la depresión, hablando en terapia, en mirar las circunstancias, mirar, bueno, está pasando por un duelo, mucho estrés, etc. Si eso es así y tienes la posibilidad de ayudar, ayuda a la persona en medio de esa situación. O sea, si tienes las herramientas para ayudar a alguien con estrés, con duelo, gracias a las cosas que estás aprendiendo acá o por X o Y razón, ayúdala. Y si no, por favor, remítela lo más pronto posible porque le estás haciendo un bien, lo mejor a esa persona es remitirla. También es animar a que haga suficiente ejercicio, que duerma lo suficiente y tenga una dieta apropiada. Es difícil que lo haga, pero es necesario. Y tener una dieta apropiada, me refiero, digamos, a mucha comida chatarra, mucha grasa y mucho dulce, genera depresión, porque no nos está aportando lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces, necesita una dieta balanceada, proteínas, bien, para poder también estar bien en ese sentido. El, el, en cuanto al ejercicio o el moverse, el cuerpo deja de producir. La depresión genera eh, que no se produzcan serotonina, dopamina y otros neurotransmisores y el cuerpo, y eso lleva a que la persona se enlentezca, como les dije, y entonces el cuerpo dice, ah, no lo está usando, entonces igual no lo produzco. Pero si la persona empieza a hacer ejercicio, empieza a moverse, aunque al comienzo le cueste y esté cansada, el cuerpo va a entender, oye, como que necesito producir eso porque ya lo está gastando. Entonces eso es ayuda. Y nuevamente al dormir también el cuerpo vuelve y renueva ciertas cosas y por eso es tan importante dormir bien. También no debemos ignorar o quitarle importancia al problema. Eso ha sido el problema hoy en día, que como es tan común y se volvió tan de moda, entonces uno dice, ay, no, de nuevo viene con eso, ay, no, eso no va. Y le quitamos la importancia y no, tampoco es. Aunque una persona lo puede usar para manipular, no debemos verlo de antemano como algo así. Nuevamente, animarla a hacer algo y en dado caso hacerlo con ella. O sea, venga, yo voy contigo a darle la vuelta a la cuadra, venga, yo necesito comprar algo, venga, usted me acompaña, hasta forzarla, obligarla, porque nuevamente ahí el cuerpo empieza nuevamente a producir la serotonina, la dopamina y todas las demás cosas que necesitan, que ayudan automáticamente de manera natural a salir también de la depresión. Y según uno vea la causa de la depresión, se debe ayudar a la persona a renovar su pensamiento. Mucho de la depresión tiene que ver con qué estamos pensando, en qué está rumiando nuestra mente. A comprender que no toda la vida es instantáneo, que es un problema, porque tanta depresión hoy en día es porque pensamos esto. Y en algunos casos, pues el tratamiento sí requerirá fármacos,
en otros casos solo psicoterapia, pero muchas veces es una combinación de ambas porque el cuerpo tiene que volver a producir las cosas de manera natural para ya después poder avanzar. Nuevamente, no significa que la persona de por vida va a estar dependiendo de las medicinas, pero sí necesita un periodo de balance que solo la psicoterapia llega hasta cierto punto, pero el cuerpo todavía necesita como esa ayuda adicional para producir eso y ya la psicoterapia ayuda como que a largo plazo pueda mantenerse bien. Entonces, ahora sí, yo les mencionaba algunas formas de pensamiento errado y eh, quiero mencionar qué es y cuál es la solución. Y esto es algo que tiene que ver, lo metemos aquí en la depresión, pero ese es un problema que tenemos, creo que todos nos pasa mucho de que nuestros pensamientos, pues nuestra mente es nuestro peor enemigo a veces o nuestro mejor aliado. Y es porque tenemos estos pensamientos cerrados, permitimos que tengan el control y tal vez no nos lleva a depresión, pero sí nos llevan a un enfoque errado, a decisiones que no son. Entonces eso es clave tenerlo en mente, no solamente para la depresión. Y estos que les menciono, estos 6, son los más comunes presentes en lo que es la depresión. Por un lado está la magnificación, que significa que todo hace de un elefante de una mosca. Todo es, mejor dicho, ay, me partí la uña, no, ya, no, no puedo salir. Entonces eso obviamente tarde o temprano se le acaba a uno la energía emocional a uno si todo lo magnifica. ¿Cuál es la solución? Es empezar, y nuevamente eso es con ayuda, acompañamiento, entrenamiento, ver el evento o asunto en su tamaño adecuado y real. Ay, sí, me partí la uña y me toca, entonces, bueno, me toca volver a la peluquería para que me arreglen la uña, pero eso no afecta, yo igual puedo salir, me la limo mientras y después voy y me la arreglo. Es verlo de esa manera más real, eso ayuda mucho. La polarización es eso, es pensar en términos de extremos, blanco o negro. Y seamos reales, el mundo es más bien gris. Nosotros no estamos ni en blanco ni en negro, sino más bien en algo más gris, algo que tiene matices de ambos lados. Y la solución es reconocer que algunos asuntos caen en esa categoría gris y aceptar eso. La personalización es que todo se relaciona conmigo personalmente. No, esa persona miró como raro, es contra mí. Ay, que no pasó el bus, no, es porque yo no. Y todo es, yo lo personalizo y lo tomo y puede que simplemente la persona hizo una declaración, que simplemente estaba mirando, tenía retorcijones en el estómago y por eso miró tan raro y no tenía nada que ver contigo. Entonces, ¿qué es la solución? No tome las cosas personalmente, no sobre reaccione, piense bien si se refiere a uno o no. Está la sobregeneralización, que es tomar una mala experiencia y predecir lo que ocurrirá en el futuro. O sea, una vez me pasó eso, siempre me va a pasar eso. Una vez que yo fui al centro comercial a pedir algo, me rechazaron, entonces siempre que yo vaya al centro comercial me van a rechazar. Entonces, obviamente, tiende a estar seguido de acciones autocumplidoras que alimentan la depresión, porque tú ya vas predispuesto y la tendencia es que sí, vuelve a pasar eso. Entonces, solución, no bases tu futuro en un solo evento, ni no tampoco sentirse atrapado por errores repetidos. O sea, esforcémonos más. Entonces, no, pues eso ha pasado, cambiemos. La abstracción selectiva es enfocarse en detalles al punto de excluir el cuadro completo. Me enfoco en un árbol en vez de ver el bosque completo. Y eso lleva a infelicidad porque nadie va a ser perfecto en todo. Entonces, porque yo fallé en X cosas, yo soy un desastre. Entonces, una cosa es la que falló, pero entonces olvidar el cuadro completo.
Entonces, solución, mantener en mente el contexto más amplio del amor y la misericordia de Dios, en vez de dejar que los detalles negativos nos controlen. En vez de que, mire, yo tengo esta falla, esta es mi lucha, pero no por eso Dios me rechaza. Y finalmente, el racionamiento emocional es la tendencia donde nosotros igualamos nuestros sentimientos y emociones a la verdad. O sea, si yo siento que eso es terrible, entonces eso es así. Pero no es así. Entonces ahí, nuevamente, separar nuestros sentimientos de la verdad, ser un poquito más racionales. O sea, ese tipo de pensamiento se puede vencer. Debemos tener en cuenta la depresión es una lucha común, es tratable en varias formas que Dios nos ha puesto a disposición. Debemos usar tiempo y esfuerzo diario para obtener victoria sobre la depresión. Si yo no hago nada, no va a pasar nada y las cosas van a empeorar. Pero clave que yo no trate de vencer la depresión solo, porque yo ya estoy deprimido y tratarlo solo peor. Entonces busca amigos y un buen consejo. Dependa del poder de Dios y no solo del propio. Otras formas de ayuda son, como ya mencionados, la psicoterapia, los medicamentos, especialmente la terapia cognitiva conductual, que es muy buena en ese sentido. Pero como esas salen de nuestras manos o de sus manos, algo que usted puede recomendarle a la persona y con la que sí le puede ayudar es su manejo de su estilo de vida, o sea, qué pasa con el estrés, qué pasa con el manejo de sus emociones, qué está haciendo, a qué se está exponiendo, cuánto tiempo está conectado a las redes y mirando los me gusta y que la otra gente sí tiene buena vida y yo no. El ejercicio implica el dormir lo suficiente y la dieta adecuada. Eso es algo en lo que usted como persona sin estudio psicológico y todo, usted le puede ayudar a la persona, cómo está tú, y a usted mismo, revise su propia vida, propio estilo de vida, y puede ayudarse en eso. Recordemos, clave es ver la causa, porque si es por una pérdida, tal vez simplemente necesita pasar por el proceso del duelo. Si entonces es pasar con eso, ayudarla a enfrentarlo con tiempo, paciencia. Si el asunto es de estrés, entonces hay que enseñarle el manejo de estrés. Si usted se perdió hace 8 días, véase el video y ahí puede ver cómo ayudarle con eso. Pero es clave entender que puede ser tratado, así que hay que buscar ayuda. Y usted puede ayudar a una persona hasta cierto punto y después no dude en remitir. Igual, si usted presenta depresión, busque ayuda y no espere más. Más pronto busque ayuda, más pronto se le puede ayudar y solucionar el asunto. Habiendo visto este lado como más psicológico, más técnico, quiero ahora entrar al ejemplo bíblico y hablar de ese personaje tan conocido que yo les mencioné, que es Elías. Es un caso clásico donde podemos ver la depresión, eh, un sufrimiento interno por circunstancias externas que le afectaron. Anote esa cita, Primera de Reyes 19, 3 al 18, por cuestión de tiempo. No se lo voy a leer, se lo voy a contar, pero ese es el pasaje de contexto de ese sufrimiento de Elías y cómo Dios lo trató. Les doy el contexto. Elías acababa de tener una gran victoria ante Acab. En el capítulo anterior nosotros vemos cómo él confrontó a los profetas de Baal, cómo Dios se manifestó consumiendo ese sacrificio junto con el altar y cómo Elías oró por lluvia y esta llegó. O sea, Elías acababa de pasar por un momento súper bueno en su vida ministerial, mejor dicho, estaba súper bien. Pero comenzando el capítulo 19, Jezebel, la reina Jezebel, no le gustó eso y lo amenaza. Le amenaza de que lo va a buscar, lo va a matar. Y tras esa amenaza, Elías siente temor, olvidó todo lo que acaba de pasar, su victoria, y huye al desierto. Y ahí vemos que entra en una depresión que hasta quiere morirse. Una depresión que fue causada por esos
sufrimiento de los temores, la soledad, y pues como parte de esa depresión, como ya hablamos, estaba cansado y se fue a dormir. En ese punto, nosotros vemos cómo Dios le manda ángeles, le dan de comer, le dan de beber, vuelve y duerme, ahí está. Entonces Elías claramente tuvo miedo, se aisló y llegó al punto de querer morirse. Dice ahí en el versículo 4, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. O sea, él perdió toda esperanza, ya como que, y pensamiento distorsionado, definitivamente lo que mencionábamos. O sea, él ya no veía las cosas claramente. Él no estaba viendo cómo él estaba sirviendo al Señor, cómo el Señor lo había respaldado, cómo él estaba impactando de manera positiva, que si él oraba Dios le contestaba. Él no vio nada de eso, sino él solamente vio su temor, la amenaza, como que se sintió, lo personalizó demasiado y se olvidó, y eso lo dejó exhausto y se puso a dormir. Entonces, lo primero que quiero que te lleves, y esta parte yo la voy a enfocar más hacia ti, y tú lo verás si te aplica a ti o si te sirve para ayudar a otra persona. Pero lo primero que quiero que te lleves de esta historia es que no estás solo o sola en esa lucha. Estás en buena compañía. Imagínense al Elías, Elías que después Juan el Bautista fue comparado con Elías, Elías que tantas veces es mencionado y es un gran profeta. Entonces estás en buena compañía, pero también hay una salida, hay una solución al problema. Elías no se quedó deprimido, sino todo lo que las historias después de eso que él siguió sirviendo, no las estaríamos contando y más bien diríamos, y no estaríamos considerando a Elías como un gran profeta. Y creo que Jesús o Dios nunca hubiera comparado a Juan el Bautista con Elías. Así que, ¿cuál es la respuesta de Dios a Elías en ese contexto? Y nuevamente, terminamos acá o en algún momento, léase esa historia desde esa perspectiva. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios y cómo Elías finalmente pudo salir de esa depresión y seguir adelante, seguir siendo de gran impacto en la historia de Israel? ¿Y cómo lo puedes hacer tú también? Es muy interesante ver que Dios no llega y lo acusa por su temor, por sus dudas, por su depresión y su deseo de morir. No le dice, ¿usted qué hace acá? Si usted acaba de hacer gran cosa y usted, ¿por qué está ahí llorando? A ver, levántese. Usted es mi profeta mío, ande. No. Dios le manda un ángel que simplemente le da de comer y beber. Pasó 2 veces. O sea, se aseguró de que él repusiera su energía. Dios sabía que lo que Elías necesitaba en ese momento no era acusación, no era una confrontación, ni nada, no era ni decirle, oye, estás pensando erradamente, sino que en ese momento lo que él necesitaba era dormir, porque venía de un corre bien pesado y eso también le gastó energía física, necesitaba comer y así reponer sus fuerzas, sus energías, calmar sus emociones, como que también pensar un poquito, renovar su energía para ya estar listo para lo que vendría. Y lo mismo pasa con nosotros, contigo. Dios no está ahí con el dedo acusándote y diciéndote, como tristemente muchas veces otras personas sí lo hacen, ah, usted está deprimido, está ansioso, está en crisis emocional. ¿A dónde está su fe? Usted no es hijo de Dios. ¿Usted por qué está en esas? Ah, ese es el Dios que tiene. Ay, no. Dios no está ahí acusándonos o diciendo, ah, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde, mira, sí, es que tienes un pecado por ahí oculto, debe ser? No. Él está ahí, Él quiere ayudarnos, Él quiere ministrarnos primeramente a nosotros, que nosotros podamos salir de esa situación de mejor forma, que podamos ser realmente sanos, restaurados y ahí sí listos para proseguir con nuestra vida y propósito. Él no está diciendo, ah, no, listo, ahí y usted aguántese y desde aquí en adelante deprimido. Ese es un nuevo título, don deprimido Elías, don deprimido no. Y puede que las personas te hayan acusado, te estén acusando, tal vez tú hasta te estés culpando, te das duro
eh, de esos tipos de pensamiento que mencionaba, te está señalando tus fallas y yo como hijo de Dios, como servidor, como pastor, como líder de no sé qué, ¿yo por qué? Y te estás acusando por ese temor, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde lo que estoy sintiendo no es lógico? Entonces, tú puedes correr con confianza hacia Dios. Él te va a recibir con brazos abiertos y Él va a saber lo que necesitas y te dará eso. Si en ese momento necesitas dormir, si en ese momento necesitas comer bien, si en ese momento necesitas simplemente un abrazo y llorar, Él te va a proveer eso de alguna forma, por otra persona, por alguna cosa, pero Él te lo va a decir. Si necesitas una palabra de ánimo o aún si necesitas ya esa palabra de levántese, Él sabe lo que tú necesitas y eso es lo que Él te va a dar. Nosotros aquí en este ejemplo de Elías vemos que Él le dio a Elías lo que él necesitaba, comida y descanso. Como decía, él venía de un trajín, de una situación emocional muy tensa, que obviamente le afectó emocionalmente. O sea, imagínate, enfrentarse a 400 sacerdotes como única persona, ese desafío yo tengo, Dios tiene que mostrarse, eh, ese rechazo, ese sentirse solo, después la amenaza, obviamente eso es lo más lógico que iba a pasar algo así. Entonces, él necesitaba eso, comida y descanso. Pero también vemos que después de eso, antes de que Dios ya le dijera, bueno, levántese y siga con su vida y llamado, Dios tiene un encuentro con él. Qué bonito. Dios no lo manda a su tarea de vuelta sin ese encuentro. Nosotros vemos como Él lo manda a que Él se encuentre con Dios ahí en esa peña. Y Dios provee el paquete completo. Renovación física, renovación emocional y renovación espiritual. Ese es nuestro Dios. Él provee el cuidado integral. Y vemos que Elías llega y dice, se ve solo, yo soy el único que queda. Y lo interesante es Dios tampoco en ese momento le responde directamente y le dice, sí, no, usted está mal, mira que yo tengo, eso se lo dice después, sino él se le aparece y de una manera suave y dulce. Si ustedes se recuerdan de esa historia, él no apareció en el fuerte viento o en el terremoto, él sabía que en esos momentos Elías no necesitaba ni estaba listo para encontrarse con un Dios imponente como ese fuerte viento o ese terremoto. Él necesitaba un encuentro gentil, suave, con dulzura. La persona deprimida muchas veces no necesita ese fuerte viento, esa tormenta, necesita esa dulzura. Y ahí sí, después de encontrarse con Dios, de recibir esa restauración, ese ánimo, ese yo te estoy contigo, te entiendo, no te juzgo, ahí sí estaba listo para su próxima tarea y enfrentarse a lo que vendría, que no iba a ser fácil, pero gracias a ese encuentro lo pude hacer. Y así pasa contigo, conmigo. No, Dios no está con el dedo acusador señalándote tus fallas, tu falta de fe. Él no viene con un fuerte viento a decirte algo, sino Él quiere encontrarse contigo, ministrarte, restaurarte y de ahí sí encaminarte de nuevo a tu tarea. Lo importante es, y era algo clave, estar listo y dispuesto a tener ese encuentro con Dios. Si Elías no le hace caso a ese llamado de Dios, a ir a esa peña, a encontrarse con él. Ahí Elías se queda junto en donde estaba, durmiendo y comiendo, tal vez, quién sabe hasta cuándo Dios le hubiera mandado el ángel, pero ahí se queda. Pero él fue y estaba dispuesto a encontrarse con Jesús, con Dios, y él hubiera podido ir a otro lado, huir, pero él hizo caso al ángel y se fue al monte Sinaí, a ese lugar donde podía tener ese encuentro con Dios. Así también tú, si estás en una crisis, en una depresión, renueva tus fuerzas, pero también tienes que estar dispuesto y anhelando ese encuentro con Dios, ese encuentro restaurador con Dios, teniendo esa certeza que Él no nos va a acusar, que Él no nos va a destruir, sino que se va a encontrar con nosotros de manera suave,
gentil y como la necesitamos. Pero también que Dios no te va a dejar en ese lugar de depresión, de autoconmiseración. Él desea restaurarte, empujarte a seguir con tu camino, a seguir adelante y a usar esa experiencia para que tú avances y cumplas el propósito en tu vida y que puedas ayudar a eso. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que sí, la depresión puede ser parte de nuestra vida y no es pecado. Sí, a veces es por algún asunto de pecado y entonces hay que arrepentirse y dejar el pecado para que se solucione la depresión, así como cuando es algo médico, simplemente hay que ajustar la medicina, pero no necesariamente. No te condenes. Estamos viviendo en épocas muy difíciles, tensas, de mucha incertidumbre, y es muy fácil y humano que eso nos afecte con depresión, ansiedad y otras cosas. Es normal y comprensible. Tal vez no estamos corriendo y en trajines por el ministerio como Elías, pero sí en corres y trajines por cuestiones en nuestra vida personal, familiar, laboral, y eso también nos afecta. Y podemos caer en depresión, agotar todas nuestras energías físicas y emocionales, y normal tener depresión. Pero, aunque es algo normal y algo tan popular, no por eso debemos resignarnos a estar en esa situación y seguir así, a creer que ya tengo que tomar medicina el resto de mi vida y tengo que vivir con eso. Vimos en este pasaje un Dios que nos comprende, que sabe lo que necesitamos y nos va a tratar según ello. Hay un momento para reponer las fuerzas y energías físicas y emocionales. Y de ahí, un momento de entrar en acción y avanzar. Que una vez te hayas repuesto esas energías físicas y emocionales, emprendamos el camino. Porque si te quedas debajo del árbol lamentándote, no es la salida, todo va peor. No, eso no te va a sacar de la depresión. Y te es una vida muy triste, no vale la pena, digamos, vivirla si te quedas ahí. Pero nosotros tenemos a un Dios que nos quiere ayudar, a un Dios que nos puede ayudar y quiere ayudarnos. Y probablemente si tú eres el que está deprimido y no tienes ganas de nada, no estás dispuesto a hacer nada, bueno, quiero primero animarte a reconocer la condición en que estás. Reconoce que estás en depresión y pide ayuda o colaboración de las personas más cercanas a ti para salir de esa situación. Busca ayuda. Puede que no necesites a un psicólogo en este punto, pero sí a un consejero, a un pastor, a un amigo. Y si tú eres esa persona a la que alguien viene, no acuses o condenes a la persona, pero con dulzura, amor, pero firmeza, ayúdale a salir de eso. Paciencia. Acompáñale en ese camino con perseverancia, determinación y muchísima paciencia. Nuevamente, como ya dije, hazte un chequeo médico para descartar que sea simplemente algo médico, que está fuera de balance. Eh, una vez hayas hecho eso, tómate un tiempo para descansar, reponer tus energías físicas y emocionales, haz algo que realmente te ayude, busca ayuda, come de manera balanceada bien, haz lo que hizo Elías, dormir y comer, sano, balanceado, cantidad apropiado, eso es lo clave. Y si has hecho eso y tal vez ya te estás pasando eso, tal vez es el momento de levantarte como Elías, ir al monte de Sinaí, encontrarte con Dios y seguir para adelante con tu vida. Y quiero animarte principalmente a hacer tres cosas. Primero, busca tener ese encuentro con Dios. Trata de sacar un tiempo tranquilo, donde no seas interrumpido. Si es necesario, vete a otro lado, vete a un parque, vete a un lado, pero ten ese tiempo especial con Dios, donde primero, y Lamentaciones 3 te puede servir mucho para eso, le expresas cómo te sientes, te desahogas, hasta le dices, no me gusta, así dicho, peleas con él, eres muy sincero o sincera con él. Y después ten un buen tiempo para escuchar de él. Tal vez estudiando personajes como Elías o Job o los Salmos, que todavía es mejor, que también expresan esas emociones y sentimientos de sus autores. Pasa un buen tiempo simplemente en su presencia. Tal vez simplemente pones música de adoración o tal vez simplemente silencio.
A veces nosotros no nos gusta eso, pero deja ese tiempo para que Él te ministre, te hable, que Él te muestre tal vez cosas que hay en tu vida que Él quiere sacar o mentiras que te has creído, pero ten ese tiempo especial. De ahí lo segundo es renueva tu pensamiento. Hablábamos de esos 6 tipos de pensamiento errados que nos sabotean. Y probablemente la depresión ha distorsionado todo. Entonces renueva tu mente. O sea, veo un pensamiento errado a mi mente, lo detengo, porque listo, llegó, eso no lo puedo evitar, pero sí puedo detener que siga su curso y lo reemplazo con la verdad de Dios. Apréndete versículos que reemplacen esa mentira o ese pensamiento. Si todo lo tomas personal, busca un versículo que hable en contra de eso. Y así tienes una manera clara y práctica, escogiendo el versículo o pensamiento que vas a usar ahora, para que en esos momentos los tengas a la mano. Y un consejo bien práctico que estresen uno, haz ejercicio, duerme lo suficiente y ten una dieta apropiada, como decía, evita la comida chatarra, de vez en cuando podemos comernos una hamburguesa. Sí, pero si eso es tu constante, pues eso se va a reflejar tanto en tu forma corporal probablemente, pero sobre todo también en tu depresión y tu ánimo. Eso sí, yo sé que esto es algo que cuesta mucho cuando uno está deprimido, pero es clave hacerlo. Comienza con que solo sea 10 minutos que tú hagas ejercicio, aunque sea bajar las escaleras en vez de coger el ascensor en donde vives y volver a subir. Eso le manda, como yo ya les decía, una señal a tu cuerpo y mente y se va a volver a producir la serotonina, dopamina y noradrenalina que necesitas para salir de la depresión. Hoy determina qué será lo que harás, a qué horas y por cuánto tiempo. Dice, no, yo voy a eh, bajar las escaleras y subir las escaleras en vez de usar el ascensor todos los días a las 8, por ejemplo. Dile a la persona que te va a ayudar en ese proceso que eso es lo que vas a hacer, para que ella te pida cuentas y te ayude a lograrlo o te acompañe. Y con el tiempo aumenta el tiempo y vas a ver que eso te ayuda. Y nuevamente busca ayuda de un profesional que te pueda ayudar en el proceso. Eso no es pecado, buscar ayuda profesional. Vamos al médico, vamos al neurólogo. ¿Por qué no vamos a ir al psicólogo o al psiquiatra cuando es necesario? Ese es dar buen uso a las herramientas que Dios pone en nuestro camino. Obviamente siendo sabios, porque también hay muchas corrientes, pero sí debemos buscar ayudas y cuidar de esa manera el templo del Espíritu Santo de manera integral. Elías salió de su depresión y avanzó. Él siguió sirviendo a Dios e impactando el mundo. Tú también puedes salir de tu depresión y avanzar. Reconozco que hay casos donde necesitas ayuda adicional y te animo a buscar la ayuda respectiva. Dios está contigo. Él no te condena, pero Él sí quiere que salgas de eso y puedas avanzar. Hay una salida, hay esperanza y hoy es el día para encaminarte hacia ese monte Sinaí, tener tu encuentro con Dios y de ahí proseguir con tu tarea. Así que ánimo. Si usted está en esa situación, usted puede y va a salir de eso. Si usted tal vez no es esa persona, espero que lo que haya aprendido hoy le sirva de herramienta, porque más y más estamos viendo eso y más nos enfrentamos a esas situaciones y necesitamos poder ser, para muchos, creo yo, hoy en día, la forma tradicional de llegar a las personas no sirve. Nosotros tenemos que ser Jesús encarnado. ¿Qué quiero decir con eso? Nuestra vida debe mostrar a Jesús, ser compasivos, ser aquellas personas que levantan al necesitado, que no condenan, porque ahí ellos van a decir, ¿tú qué tienes? Y podemos entonces decir, yo tengo a Jesús, el que te puede salvar. Entonces, sé ese Jesús, sé esa persona. Y si necesitas ayuda, búscala. Entonces, espero que les ayude. No se pierdan los próximos, ansiedad de hoy en 8, dentro de 15 suicidio, y de ahí seguimos con muchos más temas muy claves para nuestras vidas. Muchísimas gracias,
Rebeca, por este tema. Déjame hacer un resumen de lo que yo agarré aquí en esta mañana. Pero imagínate que cantábamos en la iglesia, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y yo creo que sí, con lo que acabas de decir, puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero esas eran las canciones. Hemos cambiado mucho, hemos aprendido y asimilado que hay emociones que no necesariamente riñen con la fe. Bueno, dijiste claramente que la depresión no es un pecado, pero el pecado puede traer depresión. Eso también es muy claro. No estamos juzgando, pero hay que discernir. Y si tú no disiernes la causa, en eso fuiste muy clara, mostraste toda una lista de causas posibles. Bueno, no vi el pecado, pero lo dijiste después. Pero el pecado puede traer depresión. Pedro, después de negar a Jesús, lloró amargamente y solamente hasta que él como que se arrepintió, volvió a experimentar nuevamente gozo en su vida y atención al Señor. Eso fue muy, muy bueno. También en cuanto a renovar el pensamiento, claro que sí, es que a veces nos olvidamos de que lo primero que se altera es la manera como percibimos la vida y nuestros pensamientos comienzan a tener eh, problemas y a pensar tan increíble como mostraste esta lista. Y obviamente eso ya ahí no nos va a ayudar. Elías pensaba que era el único que quedaba, que no había inclinado sus rodillas ante los ídolos. Y luego Dios sí lo confrontó y le dijo, no, 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 hay 7.000 que no han roto sus promesas, entonces no eres el único, su pensamiento tenía que ser nuevamente puesto en orden. Y me hace pensar, ¿cómo así que no había 7.000 y Elías no los conocía? Entonces también yo creo que era un ministerio muy solitario, andaba contra Baal y sus profetas todo solo. Y ahora, sorpresa, no eres el único. Bueno, debió haber estado en comunidad. Yo creo que eso es preventivo. Cuando uno está en comunidad, eso previene muchísimo cuando uno hace las cosas todo solitario, ¿no? Y sí, el Señor no estaba, no le habló, porque dice la Biblia que el Señor pasó. Y ahí se produjo el terremoto, el viento recio, el terremoto y el incendio. Y luego sí le habló en el susurro. Pero es que cada uno de estos le recordó a Elías quién era su Dios. O sea, las rocas se aflojaron en el viento recio, el terremoto imponente, pero no estaba ahí, sí. El incendio, ¿se acuerda cuando vino el fuego y consumió? Claro que él tenía que en un momento hacer memoria de, oiga, Dios es grande, fuerte, temible, poderoso. Y ahora estaba listo a escuchar la suave y dulce voz del Señor que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Y vuelve y dice que yo creo que la escucha activa, ¿no? También es muy interesante. Dios lo escuchó. Semejante distorsión de pensamiento que tenía, pero Dios lo escuchó. Dos veces, la misma historia la escuchó Dios. Y después fue cuando le dijo, no, mira, no es así. Ahora llegó la hora, imagina, ¿sabe qué me impresiona esta historia? Que luego le dice, tienes que pasarle el manto de profeta a otro. Ya no fue más profeta, Elías. Es que la depresión a veces también y los pensamientos y la manera como vivimos produce otro tipo de cosas en la vida. O sea, su destino ya no fue más profeta. Cesó su llamado. Él solo hizo caso y fue y le entregó a Eliseo el manto y se fue con Dios. O sea, sí, hasta ahí llegó su llamado. Pero dos preguntas, Rebeca, dos preguntas. La primera, tú hablaste de que a veces es necesario tener una psicoterapia y a veces hablaste de psicoterapia conductiva, conductual y todo eso. Pero mira, yo me he dado cuenta que no todos los psicólogos piensan igual y no todos desarrollan las terapias más apropiadas a la condición de la persona, especialmente en lo espiritual. Es como que llegan al psicólogo y el psicólogo desconoce
que hay una espiritualidad en ese cristiano y lo lleva a unas técnicas todas hinduistas, orientales, todas extrañas, ¿no? No solo comer y dormir y vaya al monte Sinaí, sino unas cosas que son peligrosas. ¿Cómo discernir, cómo saber a qué tipo de profesional yo de verdad puedo exponerme? Porque no todos son iguales. Muy buena pregunta y antes de contestártela, quiero mencionar algo que dijiste cuando dijiste lo de la canción, que nosotros también tendemos, y quiero animar a que tengamos cuidado, de que muchas veces en la iglesia el domingo saludamos a la gente y decimos, ¿cómo están? Bendecidos y en victoria. Y eso puede que sí, pero puede que no. Entonces también tener como en cuenta eso, como tú mencionabas. Y en cuanto a lo que tú dices, es verdad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién vamos, porque nuevamente aún a veces simplemente decir que es cristiano no es garantía de una persona que tenga en cuenta, digamos, esa integralidad. Entonces yo creo que antes de uno pedir una consulta, y muchas veces en la primera consulta, uno también puede averiguarlo, es qué enfoque tú usas, primeramente. Entonces, esa es una, porque si pues ideal si tienes el acceso a alguien cristiano y alguien con un punto de vista integral, pero no siempre lo vamos a tener. Eh, pero entonces si yo voy a donde una persona o saco una cita, si es por el servicio médico, tal vez no lo sepa de antemano, pero la primera pregunta que usted puede hacer y está en su derecho de hacer cuando usted llega a la consulta es preguntar, ¿usted desde qué enfoque lo va a orientar y usted cómo ve la parte de la espiritualidad de una persona? Según esa respuesta, tú sabes si vas a seguir o no con ese psicólogo. Y es tu derecho, o sea, tú, así como nosotros a veces el médico general sí nos lo asigna al servicio médico, pero una vez que yo haya ido, yo no tengo que seguir con ese, yo puedo pedir cambio. Y lo mismo es con el psicólogo, yo no tengo que ir con el que me tocó, sino yo puedo decir, no, qué pena, pero usted y yo no hay compatibilidad. Y aún, aunque haya compatibilidad de método, hay ciertas personas con las que simplemente por su personalidad, y más que es algo tan emocional y tan mental, no todo psicólogo, aunque sea muy bueno y sea muy creyente y tenga, yo voy a conectar. Entonces es encontrar a ese contacto clave. Entonces es eso, tener en cuenta, pues primero preguntar tal vez, y creo que es levantar una red de nuestras comunidades cristianas de psicólogos cristianos, o si yo sé, tal vez yo no tenga un psicólogo cristiano o un psiquiatra cristiano, pero sé de uno que tiene, que no es creyente, pero tiene un buen enfoque, entonces yo también tener como esa base de datos para poder yo también decirle a fulano que está presentando el problema, mira, te recomiendo a X persona. Y aún creo que hoy en día no tiene que ser, la persona no tiene que estar en el mismo ciudad o a un país, sino así como estamos teniendo eso, pues se puede por virtualidad si no hay de otra forma. Claro que sí, muchas gracias. Y gracias por sí, ayudarnos a discernir que no todos los profesionales tienen o profesan la misma fe o establecen las mismas técnicas. Muchas gracias. Y veo que lo que dijiste de manera, digamos, de terapia o terapéutica, también sirve de manera preventiva, ¿no? O sea, Elías sabía dónde estaba el monte Sinaí. Él no fue al monte Sinaí cuando andaba deprimido. Él ya sabía dónde estaba. Y entonces si tú no tienes un devocional, si tú no aprendes a escuchar la voz de Dios, pues en esos momentos será mucho más difícil. Si tus hábitos alimenticios son un desastre hoy, pues en esos momentos será mucho más complicado. Y así cada una de las cosas que tú dijiste, ¿no? Si no aprendes a disciplinar tus pensamientos ahora, si no estás en una renovación de tu pensamiento hoy, que no tienes como aparentemente una situación compleja, pues cuando estés en esos momentos difíciles de la depresión a la que todos estamos expuestos,
será muy complicado como iniciar, ¿no? Entonces veo que hacer hábitos es clave para que también cualquier tipo de cosa que la vida nos presente adelante, pues estemos más equipados para hacerle frente, ¿no? Así que de manera preventiva, mucho de lo que tú dijiste que era como una manera terapéutica. Obviamente, cuando ya estamos hablando de la depresión, pues estas cosas, hágale caso a lo que Rebeca dijo, mejor dicho, en ese sentido. La segunda y última pregunta, porque el tiempo ya nos agarró. Mira, Elías se deprimió y a los 40 días llegó al monte Sinaí y ahí Dios le dijo, bueno, ¿usted qué hace aquí? Y habló con él y le ayudó, lo restauró y volvió otra vez a su vida normal. ¿Qué límite hay para cuando alguien está como en la depresión, según tu experiencia y lo que has estudiado? Porque si alguien dice, no, 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 yo estoy aquí en el árbol y me voy a quedar aquí 3 años, 2 años, un año, y a veces uno no sabe hasta cuándo decirle a una persona, oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no vamos al monte Sinaí? Entonces, ¿cómo son los límites acá para la depresión? Sí, como decía yo, como mencionaba, más tiempo esperamos en la depresión, más severa se vuelve y más complicado va a ser. Entonces, creo que lo clave es apenas yo vea en mí o en otra persona un síntoma, eh, buscar ayuda, porque puede que en ese momento todavía no sea una depresión, sino simplemente un ánimo deprimido, una tristeza, y digamos, se sale súper rápido y súper fácil del asunto. Más pasa el tiempo, peor. Y puede llegar al punto de que si ya esperó demasiado tiempo para buscar ayuda, nos complica la vida a nosotros, los psicólogos y psiquiatras, porque entonces va a necesitar más tiempo medicina, va a necesitar más tiempo terapia, porque ya está tan grave que necesita mucho tiempo ayuda y puede que llegar al punto de que ni llegue a buscar ayuda porque ya se suicidó. Entonces yo creo que en cuanto a tiempos, uno no puede decir, no, es normal, no. Como decía, los síntomas que mencioné ahí son normales hasta 2 semanas. Si ya van más allá de 2 semanas, pilas. Pero creo que algo que mencionabas en cuanto a Elías y el aislamiento y en general, creo que nosotros eh, en general debemos recordar que Dios nos hizo seres sociales, seres que necesitamos de los otros. Entonces, vivir en comunión, en sociedad y también ser lo suficientemente vulnerables a poder decir, hoy no estoy bien, aunque sea algo chiquito, nos puede ayudar en esa prevención de muchos problemas mayores, porque lo que tú decías es cierto. Prevención es mejor que después tener que solucionar el asunto. Y creo que ese hecho de ser más vulnerables, de estar en sociedad y de pedir ayuda apenas yo me dé cuenta algo está pasando, puede cuidarme a mí y que nosotros también seamos sensibles a nuestro entorno, porque a veces vivimos tan ensimismados en nuestra propia vida que no nos damos cuenta que la persona sentada a mi lado está deprimida y yo le pudiera ayudar a salir de eso mucho más rápido. Muchísimas gracias, Rebeca. Claro que sí. Comprensión de los tiempos provee todas estas herramientas, ayuda, buena enseñanza, Biblia. Así que ánimo, ánimo si estás en esto, ya tienes una ruta. Si conoces a alguien, tienes una ruta. Igual Rebeca como teóloga y psicóloga está dispuesta a servir, a ayudar, a escuchar, así que no tenga problema en comunicarse con ella. Así que muchas gracias, Dios les bendiga. Seguimos adelante con comprensión de los tiempos. Muchísimas gracias, Pastor Arturo. Gracias, Rebeca, por esta clase tan buena. Realmente somos bendecidos. Y también le recordamos a cada uno de ustedes este video, compártalo con otros, hagámoslo viral, propaguemos la palabra. Necesitamos y nuestra misión es equipar, es educar, es transformar vidas. Necesitamos aprender y por eso hemos escogido profesores que aman la palabra, que aman estudiar y que nos pueden enseñar. Entonces, no deje que esta enseñanza termine con usted, sino que mándela a otros. Encárguese de trabajar con nosotros en propagar el mensaje. Que Dios les bendiga.